El policía estaba seguro de que tenía razón, pero su confianza se derrumbó cuando se enteró de que la mujer no era quien pensaba que era. No te pierdas este increíble giro de los acontecimientos. Suscríbete al canal para descubrir toda la verdad y dejar comentarios. ¿Qué harías en su lugar? Erica Wilson siempre había amado sus paseos nocturnos, le brindaban la oportunidad de despejar su mente después de un día ajetreado para desconectarse del zumbido de los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. Hoy no fue diferente. El sol de la tarde arrojaba un tono dorado sobre la tranquila calle del prestigioso vecindario que ella llamaba hogar. Era un sitio hermoso que siempre la hacía agradecer por la vida que había construido con su esposo Michael. Su casa, no mansión, se alzaba orgullosa entre otras casas lujosas con sus altas puertas de hierro y su jardín cuidadosamente cuidado. Erica estaba vestida con pantalones deportivos sencillos y una sudadera con capucha con el cabello recogido en un moño informal. Se sentía cómoda mientras deambulaba por las calles familiares. El día había sido largo y un paseo informal era justo lo que necesitaba. El aire era fresco con solo un toque de brisa y la tranquilidad. La serenidad de la noche parecía abrazarla calmando sus pensamientos. Bajó la mirada a sus sencillas zapatillas ligeramente rayadas. Por el desgaste y sonrió para sí misma, no importaba cuánta riqueza ella y Michael habían acumulado, le encantaba la sensación de ser simple, especialmente en momentos como este, cuando dobló la esquina, pudo ver su casa a lo lejos, una gran estructura que se erguía como testimonio de su arduo trabajo. El largo camino de entrada bordeado de setos perfectamente recortados conducía a la entrada principal, y Erica se imaginó atravesar las puertas para encontrar a su esposo leyendo en el estudio como solía hacer en las tardes. Todo en el vecindario era prístino, desde los letreros de la calle pulidos hasta las aceras limpias. Erica había vivido aquí durante algunos años, pero a veces todavía se sentía como un sueño mientras crecía. Nunca imaginó que viviría en un lugar como este, un lugar donde el dinero antiguo y la riqueza establecida formaban la base de la comunidad. Se detuvo por un momento, cerró los ojos y disfrutó de la paz. Era uno de esos raros momentos en los que todo parecía perfecto, un equilibrio de tranquilidad y logro, pero justo cuando estaba a punto de reanudar su caminata, el sonido de un automóvil acercándose por detrás la sacó de sus pensamientos. El lento zumbido del motor se sintió deliberado y pudo sentir el vehículo la seguía a su paso. Erica giró la cabeza ligeramente lo suficiente para ver un coche de policía arrastrándose hacia ella. Su estómago se apretó por razones que no podía explicar. No era la primera vez que veía una patrulla en el vecindario, era un área de alta seguridad, después de todo, pero algo sobre esto se sentía diferente. El auto disminuyó la velocidad aún más, finalmente se detuvo unos metros delante de ella. Dudó por un momento, su corazón comenzaba a latir con fuerza en su pecho. Seguramente era solo una patrulla de rutina, tal vez se detenían para verificar algo cercano. Trató de sacudirse la inquietud que se arrastraba en su mente, pero cuando el oficial salió del vehículo caminó directamente hacia ella. La tensión solo aumentó. El oficial era alto con una expresión severa grabada en su rostro, su uniforme estaba nítido, la placa brillaba bajo el sol de la tarde. Mientras se acercaba, sus ojos se clavaron en Erica con una especie de sospecha fría, que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Había visto esa mirada antes, la que juzga antes de comprender. Disculpe señora, dijo su voz cortante y formal, ¿puedo preguntar qué está haciendo por aquí? Erica parpadeó, su mente acelerada. ¿Qué podría querer decir con eso? Vivía aquí, seguramente la debe haber visto antes, pero la forma en que la miró, sus ojos escaneando su atuendo simple, su piel, dejó en claro que ya se había formado una opinión. Solo me dirijo a casa. Erica respondió con calma, señalando hacia su casa, que estaba a solo unos pasos de distancia. Vivo, justo ahí. La mirada del oficial siguió su gesto, pero su rostro no se suavizó. En todo caso, su expresión se endureció, la sospecha se profundizó. ¿Tienes alguna idea de identificación en ti?, preguntó, su tono agudo. El estómago de Erica se hundió. No llevaba su identificación, no había pensado que la necesitaría para una simple caminata por su propio vecindario. Después de todo esto era el policía, estaba seguro de que tenía razón, pero su confianza se derrumbó cuando se enteró de que la mujer no era quien pensaba que era. No te pierdas este increíble giro de los acontecimientos. Suscríbete al canal para descubrir toda la verdad y dejar comentarios. ¿Qué harías en su lugar? Erica Wilson siempre había amado sus paseos nocturnos, le brindaban la oportunidad de despejar su mente después de un día ajetreado para desconectarse del zumbido de los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. Hoy no fue diferente. El sol de la tarde arrojaba un tono dorado sobre la tranquila calle del prestigioso vecindario que ella llamaba hogar. Era un sitio hermoso que siempre la hacía agradecer por la vida que había construido con su esposo Michael. Su casa, no mansión, se alzaba orgullosa entre otras casas lujosas con sus altas puertas de hierro y su jardín cuidadosamente cuidado. Erica estaba vestida con pantalones deportivos sencillos y una sudadera con capucha con el cabello recogido en un moño informal. Se sentía cómoda mientras deambulaba por las calles familiares. El día había sido largo y un paseo informal era justo lo que necesitaba.
El aire era fresco con solo un toque de brisa y la tranquilidad. La serenidad de la noche parecía abrazarla calmando sus pensamientos. Bajó la mirada a sus sencillas zapatillas ligeramente rayadas. Por el desgaste y sonrió para sí misma, no importaba cuánta riqueza ella y Michael habían acumulado, le encantaba la sensación de ser simple, especialmente en momentos como este, cuando dobló la esquina, pudo ver su casa a lo lejos, una gran estructura que se erguía como testimonio de su arduo trabajo, el largo camino de entrada bordeado de setos perfectamente recortados, conducía a la entrada principal, y Erica se imaginó atravesar las puertas para encontrar a su esposo leyendo en el estudio como solía hacer en las tardes. Todo en el vecindario era prístino, desde los letreros de la calle pulidos hasta las aceras limpias. Erica había vivido aquí durante algunos años, pero a veces todavía se sentía como un sueño mientras crecía. Nunca imaginó que viviría en un lugar como este, un lugar donde el dinero antiguo y la riqueza establecida formaban la base de la comunidad. Se detuvo por un momento, cerró los ojos y disfrutó de la paz. Era uno de esos raros momentos en los que todo parecía perfecto, un equilibrio de tranquilidad y logro, pero justo cuando estaba a punto de reanudar su caminata, el sonido de un automóvil acercándose por detrás la sacó de sus pensamientos. El lento zumbido del motor se sintió deliberado, y pudo sentir el vehículo la seguía a su paso. Erica giró la cabeza ligeramente lo suficiente para ver un coche de policía arrastrándose hacia ella. Su estómago se apretó por razones que no podía explicar. No era la primera vez que veía una patrulla en el vecindario, era un área de alta seguridad, después de todo, pero algo sobre esto se sentía diferente. El auto disminuyó la velocidad aún más, finalmente se detuvo unos metros delante de ella. Dudó por un momento, su corazón comenzaba a latir con fuerza en su pecho. Seguramente era solo una patrulla de rutina, tal vez se detenían para verificar algo cercano. Trató de sacudirse la inquietud que se arrastraba en su mente, pero cuando el oficial salió del vehículo caminó directamente hacia ella, la tensión solo aumentó. El oficial era alto con una expresión severa grabada en su rostro, su uniforme estaba nítido, la placa brillaba bajo el sol de la tarde. Mientras se acercaba, sus ojos se clavaron en Erica con una especie de sospecha fría, que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Había visto esa mirada antes, la que juzga antes de comprender. Disculpe señora, dijo su voz cortante y formal, ¿puedo preguntar qué está haciendo por aquí? Erica parpadeó, su mente acelerada. ¿Qué podría querer decir con eso? Vivía aquí, seguramente la debe haber visto antes, pero la forma en que la miró, sus ojos escaneando su atuendo simple. Su piel dejó en claro que ya se había formado una opinión. Solo me dirijo a casa. Erica respondió con calma, señalando hacia su casa, que estaba a solo unos pasos de distancia. Vivo, justo ahí. La mirada del oficial siguió su gesto, pero su rostro no se suavizó. En todo caso, su expresión se endureció, la sospecha se profundizó. ¿Tienes alguna idea de identificación en ti?, preguntó, su tono agudo. El estómago de Erica se hundió. No llevaba su identificación, no había pensado que la necesitaría para una simple caminata por su propio vecindario. Después de todo esto era. Erica colgó sus manos, todavía temblando. Podía sentir los ojos del oficial sobre ella, el peso de su sospecha presionando más fuerte, pero ahora al menos sabía que la ayuda estaba en camino. Mientras estaba allí esperando, el silencio entre ella y el oficial se estiró con una tensión tácita. Podía sentirlos ojos de sus vecinos sobre ella, pero ninguno de ellos se acercó, solo miraban como si esto fuera una especie de espectáculo, un drama desarrollándose ante sus ojos. Los minutos se sintieron como horas mientras estaba allí parada con su teléfono apretado fuertemente en su mano, su corazón acelerado. Sabía que Michael vendría, siempre lo hacía, pero el miedo que se había arraigado en su pecho no se iría hasta que esto terminara. Cuando los primeros sonidos débiles de un auto que se acercaba llegaron a sus oídos, Erica se permitió respirar solo un poco. Michael estaba cerca y con él sabía que venía la fuerza para enfrentar lo que viniera después. La tensión en el aire era casi tangible mientras Erica estaba parada en la acera, sintiendo el peso de la mirada del oficial y la curiosidad silenciosa de sus vecinos. La brisa fresca de la tarde, que se había sentido tan refrescante solo unos minutos antes, ahora traía un escalofrío que parecía filtrarse en sus huesos. El oficial de policía no se había movido de su lugar, pero su postura era rígida y sus ojos seguían cada movimiento con frío cálculo. Su mano, todavía descansando en su cinturón, nunca se alejaba mucho de su radio o la funda en su cadera. La mente de Erica corría. Esto estaba escalando demasiado rápido, y no tenía idea de cómo difundirlo. El hecho de que simplemente estaba caminando a casa, que este vecindario era su hogar, no parecía importar. Todo lo que le importaba al oficial era el hecho de que ella no parecía pertenecer ni a sus ojos ni a los de la gente que la observaba desde sus seguros y cómodos hogares. Los minutos pasaban como horas. Podía escuchar el murmullo bajo de voces de los porches cercanos. Los vecinos susurraban entre ellos mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Algunos se quedaban de pie con los brazos cruzados, los rostros dibujados por la sospecha. Otros miraban a través de las ventanas, sus expresiones ocultas, pero su presencia se sentía.
Nadie ofreció ayuda, nadie cuestionó lo que estaba pasando, simplemente observaban como si Erika fuera el entretenimiento de la noche, una fuente de chismes del vecindario. El oficial dio otro paso más cerca, su imponente figura parecía proyectar una sombra sobre ella, su presencia abrumaba sus fríos ojos azules, entrecerró los ojos mientras la observaba, evaluando cada uno de sus movimientos, cada tic, como si fuera una especie de amenaza. La piel de Erika se erizó por la ansiedad, su pulso se aceleró con cada segundo que pasaba. Señora, dijo el oficial con voz aguda y autoritaria. Ya le pedí una identificación, no tiene ninguna y eso es un problema. Hemos tenido informes de individuos sospechosos en esta área y usted coincide con la descripción. Erika apretó los puños a los costados, obligándose a mantener la calma. Te lo dije, respondió con su voz tan firme como pudo. Vivo aquí mismo. Mi esposo está en camino y puede explicar todo, pero el oficial no estaba interesado en explicaciones. Su mirada se oscureció. Su expresión se endureció como si sus palabras solo alimentaran su resolución. Esta es un área de alta seguridad, dijo con un tono acusatorio. No podemos confiar en la palabra de nadie, especialmente cuando ha habido un informe de actividad sospechosa. El estómago de Erika se revolvió. Actividad sospechosa. Siguió repitiendo como si eso solo justificara todo lo que estaba sucediendo. Quería gritar para exigirle que explicara exactamente de qué la acusaban, pero en el fondo abajo, ella sabía la respuesta. Lo único sospechoso en ella, a los ojos de la oficina, era el color de su piel y la sencillez de su ropa en un vecindario como este. Oficial, te estoy diciendo la verdad, vivo aquí, solo estoy tratando de llegar a casa, dijo Erika nuevamente, esperando que de alguna manera la razón prevaleciera, pero incluso cuando las palabras salieron de su boca pudo sentir que no importaría. El oficial suspiró con impaciencia. Ya se lo dije. Señora, si no coopera no tendré más remedio que detenerla para interrogarla más. Cambió su peso ligeramente, y el gesto envió una ola de pavor a través del cuerpo de Erika. ¿Hablaba en serio? ¿Me detuvo Erika?, preguntó su voz alzándose con incredulidad. ¿Por qué no he hecho nada malo? Se niega a proporcionar identificación y explicar qué estás haciendo en esta área. Respondió el oficial, su voz se volvió más agresiva. Eso es suficiente para levantar sospechas. La ira de Erika estalló, pero se obligó a respirar profundamente. Respirar, sabía que no podía permitirse el lujo de dejar que sus emociones tomaran el control. No ahora, no cuando las cosas eran tan volátiles. Ya lo he explicado, dijo su tono más mesurado. Ahora no tengo mi identificación conmigo porque solo salí a caminar. Vivo en esa casa de ahí. Mi esposo llegará en cualquier momento y aclarará todos los ojos. Del oficial se entrecerraron aún más, su mandíbula se tensó. Hemos tenido robos en esta área recientemente, dijo como si esa fuera razón suficiente para sus acciones. No podemos correr ningún riesgo. La paciencia de Erika se estaba agotando. Esto es absurdo, murmuró más para sí misma que para él, pero el oficial la escuchó y la frialdad en su expresión se intensificó. Señora, no aprecio su tono, dijo acercándose aún más, su gran cuerpo cerniéndose sobre ella. Este es un asunto de seguridad pública. Si no puede cooperar tendré que asumir que está ocultando algo. Erika, el corazón le latía con fuerza en el pecho, la situación se estaba saliendo de control, sabía que si no actuaba con cuidado, las cosas podrían empeorar mucho, pero ¿cómo podía cooperar con algo tan descaradamente injusto? ¿Cómo podía quedarse allí y permitir que la trataran como a una criminal en su propio vecindario cuando no había hecho nada malo? Antes de poder responder, escuchó el leve sonido del motor de un automóvil acercándose, seguido del familiar zumbido profundo del vehículo de su esposo. El alivio la invadió, pero estaba teñido de frustración y enojo. Esto no debería estar sucediendo, nada de esto debería estar sucediendo. El auto de Michael se detuvo junto a la acera y pudo ver la expresión tensa en su rostro incluso antes de que saliera del auto. Estaba vestido impecablemente como siempre, un traje a medida, zapatos lustrados, su presencia exudaba calma, autoridad, pero había un borde en sus movimientos, una ira apenas controlada hirviendo a fuego lento debajo de la superficie. Caminó rápidamente, sus ojos se movieron rápidamente entre Eric y el oficial. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz firme pero llena de una intensidad tranquila. El oficial enderezó su postura rígida mientras se dirigía a Michael. Hemos tenido un informe de sospechosos. Actividad en el área y su esposa no tiene ninguna identificación en ella, solo estamos tratando de garantizar la seguridad pública. La mandíbula de Michael se tensó. Actividad sospechosa, repitió su voz peligrosamente baja. Mi esposa vive aquí, esta es su casa. ¿Qué es exactamente lo sospechoso de que ella camine en su propio vecindario? El oficial se movió ligeramente, claramente incómodo pero no dispuesto a dar marcha atrás. Como dije, señor, hemos tenido algunos robos recientemente. Su esposa coincide con la descripción de alguien que pudo haber estado involucrado. Erika sintió que su ira aumentaba de nuevo. ¿Qué descripción exigió? Su voz temblaba de frustración. Una mujer negra con una sudadera con capucha, esa es la descripción. Michael colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, su toque la estabilizó, pero también transmitió la misma ira que sintió. Te has excedido, oficial, dijo su voz fría. Mi esposa no necesita justificar su presencia aquí, esta es nuestra casa, pagamos impuestos en este vecindario, hemos vivido aquí durante
Años y nunca hemos tenido ningún problema hasta ahora. El oficial miró de Michael a Erica claramente sopesando sus opciones, sabía que estaba en una posición precaria. Michael no era el tipo de hombre que podría ser fácilmente despedido o intimidado. Su actitud tranquila y serena tenía peso, y era obvio que el oficial estaba empezando a darse cuenta de su error, pero en lugar de admitir su error, el orgullo del oficial le impidió dar marcha atrás. Se mantuvo más erguido, sus manos todavía descansaban peligrosamente cerca de su radio. Solo estoy siguiendo el protocolo, señor, dijo con voz firme. Si ha habido un informe, tenemos que investigar el protocolo. Michael repitió con voz aguda. ¿Qué protocolo te permite acosar a mi esposa basándose en una descripción vaga y ninguna evidencia? La estás tratando como a una criminal y ella no ha hecho nada malo. La multitud de vecinos había crecido y los susurros eran más fuertes ahora. Erica podía ver más caras observando cómo se desarrollaba la escena, pero aún así nadie intervino. Algunos parecían incómodos, otros indiferentes. Podía sentir sus ojos sobre ella. Sentir su juicio, pero ninguno de ellos habló, simplemente observaron como si esperaran a ver cómo se desarrollaría esto. Michael dio un paso adelante, su voz seductora a una calma peligrosa. Te sugiero que reconsideres tus acciones. Oficial, mi esposa te ha dicho la verdad, y estás aquí perdiendo el tiempo acosándola cuando deberías estar haciendo tu trabajo. La mandíbula del oficial se apretó, pero no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron entre Michael y Erica, y por primera vez desde que comenzó la confrontación un destello de duda cruzó su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por terquedad. Solo estoy haciendo mi trabajo. El oficial murmuró su tono defensivo. Tenemos protocolos establecidos por una razón. La voz de Michael se agudizó. Tu trabajo es proteger a esta comunidad, no apuntar a las personas en función de su apariencia. Esto hizo un gesto hacia Erica, y la escena a su alrededor no es protección, es perfilar. La palabra colgaba en el aire pesada y cargada. El oficial se movió. Incómodamente, claramente consciente de la gravedad de la situación, Erica lo miró. Su pulso se aceleró de nuevo. Sabía que Michael lo estaba manejando, pero el miedo todavía la desgarraba. No sabía que este hombre era capaz de empujar demasiado lejos antes de que el oficial pudiera responder. Michael dio otro paso adelante, su voz firme y autoritaria. Ahora te sugiero que te alejes de mi esposa y nos dejes ir a casa. Si continúas con esto, lo discutiremos con tu departamento y te aseguro que no terminará bien para ti. La cara del oficial se sonrojó levemente. Su mano se movió nerviosamente hacia su radio, pero no habló. El peso de las palabras de Michael combinado con la creciente atención de la multitud parecía hundirse lentamente. De mala gana, el oficial dio un paso atrás, aunque su postura permaneció tensa. Michael no esperó más argumentos, se volvió hacia Erica, su mano todavía descansaba suavemente sobre su hombro. Vamos, nena, dijo suavemente, déjalo entrar. Erica asintió, sus piernas se sentían débiles, pero su corazón se hinchó de orgullo por cómo Michael había manejado la situación. Juntos caminaron hacia las grandes puertas de su casa, los ojos del oficial ardían en sus espaldas mientras se movían, los murmullos de la multitud los siguieron, pero a Erica ya no le importaba, ahora estaban a salvo dentro de su propia casa, pero cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, supo que esto no había terminado ni por asomo. Dentro de la gran casa, la puerta se cierra detrás de Erica y Michael, aislándolos de los ojos vigilantes del vecindario, pero el peso de lo que acababa de suceder todavía se aferraba al aire. El corazón de Erica seguía acelerado y el mar de tensión aceitado en sus músculos aún no se había liberado. La fuerte y reconfortante presencia de Michael a su lado era lo único que le impedía colapsar bajo la carga emocional que había llevado durante toda la terrible experiencia. Michael la condujo a la sala de estar, donde la cálida iluminación y el entorno familiar proporcionaban un marcado contraste con la atmósfera hostil fuera de su hogar. Un santuario del mundo exterior. Debería haber sido un lugar donde pudiera relajarse, pero en cambio se sentía pesado con el residuo de lo que había sucedido. Erica se sentó en el sofá, sus manos todavía temblaban mientras repetía la escena en su mente, los ojos acusadores de los oficiales, el juicio silencioso de la multitud y la forma en que su voz había temblado cuando trató de explicarse, todo eso la hacía sentir pequeña incluso ahora que había terminado. Michael todavía estaba de pie, sus puños apretados a su lado mientras caminaba por la habitación. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para ver la tormenta. Fermentando detrás de su exterior tranquilo, lo había mantenido unido allí por su bien, pero la ira estaba hirviendo justo debajo de la superficie, y ella podía sentirla irradiando de él. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, su voz suave pero mezclada con un borde apenas controlado. Erica asintió, aunque su garganta estaba apretada, y no podía mirarlo a los ojos. Estoy bien. Creo que susurró, su voz quebrada. Es solo que fue peor de lo que esperaba, no pensé que pudiera llegar tan lejos. Michael dejó de caminar y fue a sentarse a su lado, tomó su mano, su agarre firme, pero tranquilizador. Lo siento, Erica, nunca debiste haber tenido que pasar por eso, no aquí ni en ningún lado. Su voz era baja y controlada, pero
Podía escuchar la furia detrás de ella, tragó saliva luchando contra la emoción que amenazaba con abrumarla. No es tu culpa, Michael, es solo este mundo en el que vivimos, lo sé, dijo su voz tensa, pero no lo hace más fácil, y no es algo que podamos ignorar. Hizo una pausa apretando la mandíbula mientras trataba de controlar su ira. Esto no ha terminado. Erika lo miró frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Michael, dijo su voz se volvió más firme. Ese oficial no se saldrá con la suya, te humilló, te trató como un criminal frente a todos. ¿Y por qué? Por una vaga descripción con la que encaja. Sus ojos brillaron con determinación. Vamos a presentar una queja, nos aseguraremos de que esto no desaparezca. Erika sintió un gesto en el estómago, sabía que tenía razón, pero la idea de que intensificara esto aún más la llenó de pavor. No sé, Michael, ¿y si solo empeora? ¿Y si atrae aún más la atención sobre nosotros? No quiero ser esa familia la que la gente siempre susurra sobre. Los ojos de Michael se suavizaron y le apretó la mano. Cariño, ya somos esa familia, nos guste o no. La gente susurraba antes de que esto sucediera, y ahora lo han visto con sus propios ojos. No podemos dejarlo pasar. Si lo hacemos nos seguirá pasando a nosotros, a otros. Erika, labio amargo, el peso de sus palabras asentándose sobre ella, sabía que tenía razón. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de algo más grande, algo que había estado hirviendo bajo la superficie durante demasiado tiempo. Si no se levantaban ahora, ¿cuándo lo harían? Solo ella vaciló, su voz temblaba. Tengo miedo, Michael, ¿y si nadie nos cree? ¿Y si encuentran una manera de torcer esto? El agarre de Michael en su mano se apretó. No los dejaremos, tenemos la verdad de nuestro lado, y he pasado por esto antes. El infierno, toda mi carrera se ha tratado de enfrentar este tipo de injusticia. Lucharemos contra esto, Erika, lucharemos juntos. Sus palabras trajeron una sensación de calma que ella no esperaba. Michael siempre había sido una roca, y saber que estaba listo para estar a su lado en esta batalla la hizo sentir un poco más valiente, pero aún así la idea de revivir la humillación de llamar más la atención. Ella y su familia eran intimidantes. Está bien, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Wick lo hace, pero necesito que lideres el camino. Michael asintió con la cabeza con expresión resuelta. Lo haré. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Michael fue contactar a su abogado, un viejo amigo y colega que se especializaba en casos de derechos civiles. Juntos expusieron los hechos de lo que había sucedido, preparándose para presentar una queja oficial contra el oficial y el departamento de policía de Willbrook. Erika se sentó en silencio durante la reunión, todavía procesando el peso de lo que estaba sucediendo. Sabía que era lo correcto, pero parte de ella todavía se sentía expuesta, vulnerable, como si su vida hubiera sido puesta bajo un microscopio. Más tarde ese día, Erika notó algo extraño. Su teléfono vibró constantemente con mensajes, algunos de amigos y familiares, pero muchos de números desconocidos. Confundida, abrió sus cuentas de redes sociales y se sorprendió al encontrar que su nombre era tendencia. Alguien había filmado todo el encuentro con el oficial de policía, se había publicado un video y se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Las imágenes de los pies mostraban al oficial confrontando a Erika, exigiendo su identificación y acusándola de comportamiento sospechoso. La cámara había capturado cada palabra, cada momento de la humillación que había soportado, y ahora el mundo entero parecía estar viéndolo desarrollarse. Su corazón se hundió mientras se desplazaba por los comentarios. Algunas personas expresaron indignación. Sus palabras de apoyo llenaron su bandeja de entrada con mensajes de solidaridad. Sin embargo, otros fueron menos amables. Vio acusaciones de hacerse la víctima, de hacer un gran problema de la nada. Algunos comentarios eran abiertamente hostiles, cuestionando su carácter, sus motivos, incluso su derecho a vivir en un vecindario tan rico. Fue abrumador. Erika nunca había querido este tipo de atención, nunca quiso ser el centro de atención de esta manera, pero ahora no había vuelta atrás. Su historia estaba ahí y el mundo estaba reaccionando. Michael, por otro lado, vio el video como una oportunidad. Esto es bueno, dijo, mirando las imágenes con un ojo crítico. Esto demuestra lo que sucedió. Podemos usar esto para responsabilizarlos, pero mira los comentarios. Erika dijo con la voz temblorosa. Algunas personas ni siquiera me creen, dicen que solo estoy tratando de llamar la atención. La gente siempre dirá lo que quiera, respondió Michael con voz firme. Pero los hechos están ahí en el video, ese oficial se excedió, y ahora tenemos pruebas. Llevaremos esto a la corte si es necesario. Los días que siguieron fueron un borrón de llamadas telefónicas, reuniones con abogados y atención de los medios. Las noticias locales recogieron la historia, y pronto los medios nacionales estaban transmitiendo segmentos en el video. Erika se encontró en el centro de un movimiento que no había pedido liderar y, si bien fue empoderador ver a tanta gente uniéndose detrás de ella, también fue aterrador. Ella y Michael dieron una conferencia de prensa afuera de su casa dirigiéndose a los medios por primera vez desde que el video se había vuelto viral. Erika estaba al lado de su esposo, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras las cámaras destellaban y los micrófonos eran empujados hacia ella. Michael fue el que más habló, pero cuando fue su turno de hablar, encontró su voz
Lo que me pasó a mí no fue un incidente aislado, mantuvo su voz firme pero cargada de emoción. Esto le sucede a la gente de color todo el tiempo, siendo juzgada, siendo atacada simplemente por existir. En espacios en los que otros no creen que pertenezcamos, pero nosotros pertenecemos aquí, y no permitiremos que esto continúe. La multitud de reporteros se puso a hacer preguntas, pero Erica se mantuvo erguida junto a Michael. Su miedo dio paso a una fuerza adquirida que no se había dado cuenta que poseía. Esto era más grande que ella ahora. Se trataba de justicia sobre el cambio. A medida que pasaban las semanas, el caso ganó impulso. El Departamento de Policía de Willowbrook emitió una declaración reconociendo el incidente, pero negándose a admitir la irregularidad. Afirmaron que el oficial había seguido el protocolo, pero el equipo legal de Erica y Michael estaba decidido a demostrar lo contrario. La comunidad comenzó a unirse en torno a ellos, realizando protestas pacíficas y exigiendo responsabilidad a la policía. La culminación de sus esfuerzos llegó una brillante tarde de sábado. Cientos de personas se reunieron en la plaza del pueblo de Willowbrook para una manifestación pacífica. Llevaban carteles que decían justicia para Erica y en la discriminación racial. La plaza que una vez fue, había sido el escenario de la humillación de Erica, ahora estaba lleno de voces que exigían un cambio. Erica estaba de pie al frente de la multitud. Con sus manos agarrando los bordes del podio mientras se preparaba para hablar, Michael estaba a su lado. Su presencia la estabilizó como siempre. Miró al mar de Fa, algunos familiares, otros extraños, que habían venido a apoyarla. La vista era abrumadora, pero también empoderadora. Respirando profundamente, Erica comenzó a hablar. Esto no se trata solo de lo que me pasó a mí, dijo. Su voz se transmitió a la multitud. Se trata de un sistema que permite que este tipo de injusticia suceda, una y otra vez. Se trata de una sociedad que todavía ve a personas como yo como forasteros. No importa cuánto trabajemos, no importa cuánto logremos, pero no somos forasteros, pertenecemos aquí, y no vamos a permanecer en silencio más. La multitud estalló en vítores, sus voces se elevaron al unísono. El corazón de Erica se hinchó de orgullo. Ella no había pedido estar en esta posición, pero ahora que estaba aquí sabía que no podía dar marcha atrás. Esta lucha apenas estaba comenzando y estaba lista para liderarla. Michael dio un paso adelante colocando una mano en su hombro mientras miraban a la multitud. Juntos vamos a hacer la diferencia, dijo suavemente. Esto es solo el comienzo. Erica asintió con la mirada fija en los rostros frente a ella. Sintió una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. El cambio era posible y con el apoyo de su comunidad y su esposo a su lado sabía que podían lograrlo. Mientras la protesta continuaba, el sol comenzó a ponerse sobre Willowbrook, arrojando una cálida luz dorada sobre la plaza. La misma luz que una vez había simbolizado la paz ahora simbolizaba algo más: justicia, y mientras Erica estaba allí rodeada de personas que creían en ella, supo que estaban en el camino correcto. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de todos ellos, y juntos lucharían por un futuro mejor. Gracias por ver hasta el final. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuevos videos. Danos un me gusta y haz clic en la campana para ser el primero en conocer los últimos lanzamientos, y asegúrate de ver nuestras otras historias. Definitivamente no te dejarán indiferente. Deja un comentario a continuación. ¿Qué harías en tal situación?